Ellos son los monstruos del Estado de México, por canibalizar y matar a sangre fría. Yo soy Mauricio y te cuento su historia. Después de contarte todo esto, pensarás dos veces en visitar la casa de un desconocido. Juan Carlos, el monstruo de Ecatepec, asesinó a más de 10 mujeres solo porque las odiaba. En octubre del 2018, Ecatepec se estremeció cuando una pareja fue detenida transportando restos humanos en una carriola. Juan Carlos Hernández, el monstruo de Ecatepec, y Patricia Martínez Bernal fueron encontrados culpables de hasta 10 feminicidios y vinculados a hasta 20 casos, ambos nacidos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Juan Carlos, el 1 de marzo de 1985, Patricia en 1980. Pero esto no es lo único que tenían en común, pues estos dos criminales compartían un oscuro y horrible pasado. Juan Carlos y su esposa Patricia tuvieron una infancia traumática. Carlos sufrió de abuso sexual en la infancia y una caída desde un segundo piso que le provocó un trauma craneal. Estuvo presente en varias ocasiones que su madre tenía relaciones sexuales con distintos hombres en su propia casa. Mi mamá andaba también de con otro güey, la veía yo cómo le alzaban las patas, cómo le ponían de perro, escuchaba yo sus ruidos y mi papá trabajando, cosa que a mí me molestaba mucho. Claro. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo viendo todo. Y cómo defender a mi papá si no podía. Pero yo dije, ni una pinche vieja me falta de respeto. Jamás. Patricia, víctima de violación infantil y posible prostitución. Estos dos se conocieron en el 2008. Vivían en Jardines de Morelos, Ecatepec, con 4 hijos. Juan Carlos, en una de las entrevistas durante su detención, mencionó que mataba a las mujeres porque las odiaba. Pues mi patrón, no quiero salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. 1, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Ya que ellas le recordaban a su madre y le traían esas imágenes tan desagradables a su mente de cuando su mamá se involucraba con hombres. Y te preguntarás, ¿cómo es que vivía con una mujer? En el interrogatorio se le cuestionó del por qué a Patricia no la había asesinado, y él contestó, simplemente me cayó muy bien cuando la conocí en un bar y platicamos. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Pau! Fue diferente. ¿Se parece tanto a ella? ¿Y ella cómo se llama? Sí. El modus operandi de esta pareja consistía en que Patricia engañaba a las víctimas con ofertas de trabajo o ventas de ropa para bebés y perfumes. Las víctimas entraban a su casa para ver lo que estos ofrecían, y estas personas nunca volvieron a salir de ahí. Juan Carlos abusaba, asesinaba, descuartizaba y se comía los restos. Patricia participaba en cocinar la carne humana. Esto, más que practicar el canibalismo, lo hacían para deshacerse de los restos y no dejar evidencia. Entre el 2012 y 2018, estos dos sujetos estuvieron libres cometiendo los brutales crímenes. En la comunidad comenzaron a sobresalir las desapariciones de varias mujeres, y las investigaciones comenzaron de inmediato al darse cuenta de que todas ellas habían ido al mismo lugar y jamás volvieron. Esto le ayudó a las autoridades a tener a un sospechoso en la mira. Elementos policíacos se dieron a la tarea de ir a Playa Tijuana 530, en Jardines de Morelos, Ecatepec, pues en aquel domicilio era donde vivía Juan Carlos y su esposa Patricia. El 4 de octubre del 2018 fueron detenidos empujando una carriola con restos humanos metidos en bolsas y maletas. Durante el cateo de la casa encontraron más restos humanos dentro de refrigeradores y órganos enfrascados como ofrendas a la Santa Muerte. Los oficiales encontraron colaciones en ofrenda de la Santa Muerte. Días después, el 16 de octubre del 2018, fueron vinculados por feminicidio de Nancy Huitrón y 9 mujeres más. Estas fueron sus condenas entre el 2019 y 2021, en múltiples casos por feminicidio, trata y adopción ilegal.
El 20 de mayo del 2019 recibieron 4 años por trata de personas. El 11 y 19 de junio del 2019 recibieron las primeras 2 condenas de 40 años cada uno. El 7 de agosto del 2019 los condenaron a 70 años por feminicidio de madre e hija. Otros 40 años el 20 de agosto. 53 y 40 años en septiembre. Más de 40 años el 1 de octubre. 40 años el 13 de marzo del 2020. El 17 de febrero del 2021, prisión vitalicia, más una multa por la cantidad de 311,650 pesos. Suman al menos 10 cadenas perpetuas por feminicidio y más de 327 años de prisión, actualmente recluidos en el penal de Chiconautla. Durante sus procesos ambos pasaron por pruebas psicológicas, y estos fueron sus resultados: trastorno de la personalidad, psicótico, psicopatía, alucinaciones visuales. En una de las declaraciones más importantes que Juan Carlos, el monstruo de Ecatepec, tuvo con sus psicólogos, mencionó que él prefería que sus perros comieran carne, limpiar el mundo de porquería y dejarlo completamente sano. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. También en su testimonio mencionó que tenía la necesidad de beber sangre cada 3 meses. Toda esta historia se ha tratado de contar en un documental para Netflix, pero más de uno se ha negado a dar los permisos para que este material salga a la luz. Ecatepec continúa con una alta alerta de violencia de género, contexto que subraya relevancia del caso. La siguiente historia que te voy a contar es de Óscar García Guzmán, o mejor conocido como el monstruo de Toluca. ¿Qué lleva a un hombre a matar sin remordimiento? A mantener cuerpos enterrados en su casa y a jactarse en redes sociales. Este es el caso de Óscar García Guzmán, conocido como el monstruo de Toluca, uno de los asesinos más fríos y perturbadores de México. Fue condenado a más de 335 años de prisión. Y esto es lo que hizo. Nació en 1990 en Toluca, Estado de México. Desde joven, fue un chico solitario, retraído, obsesionado con la muerte, el satanismo, los animales y los asesinos seriales. Aprendió Krav Maga, coleccionaba cuchillos y odiaba el contacto humano, pero amaba tener el control sobre la vida y la muerte. Para este sujeto, la primera víctima fue su padre. En una llamada desde prisión, confesó sin emoción: "Sí, mamá, yo maté a mi papá". ¿Qué Bueno. onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ujú. O sea, si yo maté a papá, yo maté a la Ay, hijo. hermana de tu novio. Según sus palabras, el asesinato ocurrió cuando tenía tan solo 16 años. Fue el primer crimen y nadie lo supo. El 10 de septiembre del 2012, Óscar irrumpió en la casa de Mónica, una joven estudiante. Mató a su padre Tomás con un cuchillo y un hacha. Luego secuestró a Mónica y la retuvo durante 2 semanas en una casa en Villa de Santín. La torturó, la violó. Finalmente, la asesinó y descuartizó. Arrojó su cuerpo en el cerro de Cuixquilucan y nadie sospechó nada. En el 2017 desapareció Adriana González. En el 2019 secuestró a Marta Patricia, una criminóloga. Después hace lo mismo con Jessica Guadalupe, estudiante de psicología. Las retuvo, las drogó con clonazepam, las violó y finalmente las asesinó. Una de ellas fue hallada en su baño, las otras enterradas en su patio. No fue hasta el 1 de noviembre del 2019 que la fiscalía entró a su casa tras una denuncia anónima. Encontraron 3 cuerpos, uno en la ducha y 2 enterrados. Óscar escapó, pero utilizaba sus redes sociales para seguir comentando sobre los hechos y con tono de burla exigía y comentaba que cuidaran a sus perros o él seguiría matando. Fue capturado el 6 de diciembre del 2019 en la Ciudad de México. Enfrenta 7 procesos penales por feminicidio, homicidio, desaparición y violación. Hasta hoy, acumula 335 años de prisión. Nunca pidió perdón, nunca lloró y nunca se retractó. Los resultados psicológicos de Óscar García Guzmán
mejor conocido como el monstruo de Toluca, revela que fue diagnosticado como psicópata narcisista. Su caso es estudiado en criminología por su capacidad de manipulación, su frialdad y el sadismo con el que operaba. Fue detenido gracias a la presión pública y al trabajo de activistas como Frida Guerrera. El monstruo de Toluca no solo dejó víctimas enterradas, dejó una gran herida abierta en la justicia mexicana. Y una pregunta: ¿cuántos más como él existen, sin que lo sepamos? Y por último, te voy a contar la historia de Filomeno Mendoza. A este sujeto lo llamaron el caníbal de Atizapán, un hombre que convivía con sus víctimas y las devoró. Durante décadas, mató y guardó restos humanos en su casa. Descubrieron hasta 4.600 huesos en su sótano. Pero esto no era de una persona lejana, era de un vecino amable, un oficiante. Nació el 29 de noviembre de 1947 en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, un reconocido excarnicero y presidente del Consejo Vecinal en la colonia San Miguel hasta el 2016. Vivía en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Era conocido como un vecino servicial y callado, apodado como el Chino. Durante su detención se encontraron entre 19 y más de 30 víctimas, 17 mujeres adultas, un hombre y un niño, aunque se sospecha un mayor número. La mayoría de las víctimas eran de clase media-baja, vulnerables y de baja estatura, muchas trabajadoras o estudiantes. Se ganaba la confianza de ellas en los antros o redes sociales. Luego las llevaba a casa, donde las asesinaba y las despedazaba. Las mataba a puñaladas en el corazón, cortaba partes del cuerpo y almacenaba otros restos bajo concreto en el sótano. Se encontraron 3.787 huesos al inicio. Luego aumentaron a 4.600 restos óseos. Guardaba restos desollados, cabello, fotografías, libretas con nombres de víctimas. Cocinaba carne humana, preparaba carnitas, burritos y los repartía entre vecinos y hasta policías, simulando ser carne de cerdo o jabalí. Este sujeto coleccionaba películas de terror como Aníbal Lecter, pero negó haberse inspirado directamente de este personaje. Vecinos comentaron que su olor era extraño: perfume, alcohol, descomposición, y a menudo compraba mucha sal antes de cometer sus crímenes. Durante décadas fue considerado un vecino atento y cooperador. Incluso, él pedía mayor seguridad en la colonia antes de ser descubierto, pues recordemos que él era presidente del Consejo Vecinal. Su última víctima fue Reina González Amador. Desapareció el 14 de mayo del 2021. Su cuerpo fue hallado en su casa, con partes sobre la mesa y restos en el sótano. Fue capturado el 15 de mayo del 2021, tras seguimiento de la policía por GPS, vinculado a la esposa de un comandante. Fue vinculado a proceso por primera vez en marzo del 2022. Enfrentó múltiples cargos de feminicidio, desaparición y homicidio. Estas fueron sus sentencias acumuladas: prisión vitalicia en marzo del 2022, 8 condenas adicionales, incluyendo de 55 años, una de 92 años, total de más de 335 años de prisión, multa y reparación de daños. Actualmente recluido en el penal de Tenango del Valle, aislado por seguridad. En entrevistas desde prisión confesó estar arrepentido, aunque familiares de la víctima lo rechazaron. No se conocen declaraciones públicas pero datos de familiares y vecinos fueron pieza clave en la investigación documental. La SCJN produjo la serie documental Caníbal, Indignación Total, 5 capítulos estrenados el 27 de junio del 2022, para visibilizar la violencia de género y feminicidio en México. Autoridades municipales de Atizapán intentaron censurar la transmisión, argumentando daño a la imagen del municipio, pero la SCJN defendió el documental. Andrés Filomeno Mendoza Celis pasó de vecino servicial a convertirse en uno de los mayores monstruos de México. Sus víctimas no fueron estadísticas, fueron mujeres reales, y sus familiares hoy exigen justicia. Este caso nos recuerda cuán importante es atender las desapariciones, investigar sin censos y compartir la verdad. ¿Cuántos casos seguirán ocultos bajo la apariencia de normalidad? Si quieres más casos reales como este, suscríbete, activa la campana y comparte.
Nos vemos en la próxima.